Ahora nos está dando un homenaje en la memoria de un misionero que baila ganos, pero que gana corazón de intermundo, no solamente para su mensaje evangelizador, pero también para su carisma, firmeza y humildad. Jorge Mario Bergoglio nació en la capital de Argentina día 17 de diciembre de 1936. Él alanta en el barrio de San José, en corazón de Buenos Aires, y un inmigrante italiano de clase pobre. Jorge Mario a lucha por de mucha, trabajando duro en diferentes terrenos, entre otros como bartender, waiter y otro trabajo más. Ella comenzaba a escuela en la Inmaculada Concepción, en Buenos Aires, y ya ella va al seminario. Siempre ella destacaba por su dedicación y espiritualidad por el inicio de su proceso de formación en el seminario de Villa Devoto, en Buenos Aires mes. Después, ella estudia filosofía en el seminario de San José, en la ciudad de San Miguel, en Argentina, un día seminario más importante de la región. Después, ella continúa con su estudio de teología en el Pontificio Instituto Teológico de San Miguel, en Buenos Aires también. Caminda y gana su título de licenciado en teología. En 1958, ella viaja para España para continuar estudios más avanzados arriba terreno de teología y espiritualidad en el noviciado de la Compañía de Jesús, de orden de jesuita. En 1969, con sus 32 años de edad, ella regresa a su país, caminda, ella queda ordenada como sacerdote. Bergoglio ha desarrollado una carrera brillante, de que él alcanza jerarquía como obispo. Y en 1998, Papa Juan Pablo II ha designado como arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, es decir, la cabeza de Iglesia Católica en su país, con relevancia de la iglesia de entera región de Latinoamérica. En el cónclave de día 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II ha nombrado el título de cardenal. De hora que divina renuncia de Papa Benedicto XVI, él a ser escogido como líder mundial de Iglesia Católica, esta Papa, en el cónclave de día 3 de marzo de año 2013 y está adoptada el nombre de Francisco, en honor de San Francisco de Asís. Santo conocido para su amor, para esnan de necesidad, para justicia social y para naturaleza.
Jorge Mario Bergoglio abira Papa Francisco, con misión de dar honor na misión y obra de San Francisco de Asís, para así transformar la Iglesia Católica en uno más simple, más cerca de pobre y con compromiso para paz y justicia social. Our whole life appears like a seed that will have to be buried so that its flower and its fruit can be born. It will be born along with everything else in the world, not without labor pains, not without pain, but it will be born, and the life of the risen body will be 100 and 1,000 times more alive than we have tasted it on this earth. ¿Cuántas horas duerme por día aproximadamente? 6. 6. Después de almuerzo una media horita. ¿De siesta? Sí, media hora. ¿Y de noche que es de 10 a 4? ¿De 10 a...? De 10 a 4, tal cual, es eso. Sí. ¿Es cierto que no usa teléfono celular? Nunca lo tuve. ¿Nunca? Cuando me hicieron obispo me regalaron uno, en el 94, el 92, que en aquel momento era un zapato, así era. Y yo dije, esto jamás lo voy a usar, dije yo. Bueno, hacé una llamada. Bueno, ahí delante de que me lo regaló, llamé a mi hermana. ¿Cómo te va? Corté, se lo devolví. Nunca más. Y nunca más. Y me da una libertad muy grande. Me entero de todo. Quien me quiere llamar, tiene mi teléfono o deja el llamado y yo rellamo después. ¿Y eso significa que no ve Twitter, Instagram, Facebook? No, ese mundo no. No. Pero alguien le cuenta. Sí, estoy al día. Y escribo a mano. Del Figlio e dello Spirito Santo. Jesús Flores Herrera. Noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato. Jorge Mario Bergoglio, Su Santidad el Papa Francisco, obispo de Roma, sumo pontífice de la Iglesia Católica, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia eclesiástica de Roma y sucesor de San Pedro. Papa Francisco halaga un stempel único de la historia contemporánea de la Iglesia Católica debido a su posición transparente, su lenguaje directo, su dedicación y valentía, pero más que turcos, para su humildad. Ci viene a insegnare a pregare da bambino, ma da bambini che imparino a pregare, almeno fare così con le mani, con i gesti, ma da bambini che imparino la preghiera, perché la preghiera sarà quello che gli darà forza durante tutta la vita, nei momenti buoni per ringraziare Dio, nei momenti brutti per trovare la forza. E la prima cosa che voi dovete pregare.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo della liturgia ci parla Elección de Francisco significa un señal clave de renovación de iglesia. No solamente estaba el primer papa latinoamericano, Francisco estaba también el primer papa jesuita de la historia. Desde el comenzamiento, su trabajo como papa ha marcado una diferencia. Él ha presentado al mundo como un líder distante, pero como un pastor simple, amical, cercano, con preocupación real para el pobre y para el problema social. En su primer discurso, Francisco ha subrayado temas clave, manera entre otros misericordia, justicia social, además de enfatizar el cuidado y respeto para la creación.
Él hace una llamada para la iglesia stop de una instancia autoritario y burocrático y para enfatizar riba su misión de servir es dan de más necesidad. En el transcurso de su gestión papal, Francisco aviva diferentes momentos en clave. Su viaje apostólico ronda el mundo, cual incluía entre otros Merca, Israel, Colombia y Congo. Esa que estaba fundamental para reforzar la posición de la Iglesia Católica en un contexto global. No mucho tiempo pasó, una delegación encabezada por nuestro primer ministro Gilmar Pisas y nuestro obispo emérito, Monseñor Luis Seco, estaba de visita cerca del Papa Francisco en el Vaticano. Visita que seguro lo queda como un recuerdo más valioso de la búsqueda de unión entre pueblos que el Papa estaba a predicar así tanto. Papa Francisco estaba para siempre como un defensor del medio ambiente, donando hope importancia al cambio climático y también estaba un defensor de derechos de refugiados, de paz y reconciliación, y de una iglesia más inclusiva y cercano a su feligreses y pueblo del mundo. Una de sus iniciativas más importantes estaba el encuentro interreligioso en Asís en 2016, que minda líder de diferentes creencias a topa otro para hacer oración para paz. Durante la gestión de Papa Francisco, ha tomado lugar diferentes avances para lo que trata reconocimiento de dignidad de gente mujer, defensa de derechos de mucha y también una lucha fuerte contra abuso sexual en iglesia. Buona domenica. Sin embargo, turcos no acana con facilidad. Papa Francisco haya crítica tan fuerte, tanto para dentro como para fuera de la iglesia, para su enfoque innovativo y para su reforma ribatema de manera moral sexual y también para cambio radical de la estructura del Vaticano. Con el paso del tiempo, salud de Papa Francisco ha habido un tema de preocupación del Vaticano, principalmente dor de condición de su rodilla, cual ha ocasionado a su santidad dolor hopi fuerte y dificultad pacana. No obstante, Francisco ha seguido con su labor incansable de todo día y ha mantenido una agenda llena de actividad y viajes de trabajo para diferentes lugares. En 2021, Papa ha sido sometido a una operación de su rodilla para purba de una mejoración, lo cual ha obligado a sumo pontífice a reducir cierto compromiso, pero todo él a mantener su ritmo de atención para con su compromiso en la iglesia, dando un ejemplo elogiable de resistencia y fe.
Francisco sempre queda fiel a su principio y su espíritu de humildad y servicio que marca su vida desde un inicio. Y aunque estaba consciente de su limitación físico, él queda siempre un líder incansable, un hombre de oración y acción, de hora con su culpa a entregar. Pero su corazón guerrero estaba queda bate con esperanza de poder recuperar. Lamentablemente, el corazón también la cae. Papa Francisco a ser hospitalizado dia 4 de febrero por motivo de un bronquitis persistente. Dia 18, él a ser diagnosticado con neumonía bilateral, es decir, todos los pulmones estaban comprometidos, lo cual ha complicado su cuadro clínico. Dia 28 de febrero, él ha un ataque de tosamiento que resulta de una inhalación de líquido y obstrucción de su respiración, que apone equipo médico teme para su vida. Él ha quedado en observación y día 3 de marzo la situación había peor ainda. Corazón guerrero de Francisco ha seguido bati. Estaba también todo el tiempo. Él ha mejorado y a Baicás Santa Marta, caminda esta viva del interior de Vaticano día 23 de marzo. Él ha seguido de guía médico y uso de remedio. Su fortaleza estaba así grande que ya domingo de Pascua de Resurrección, él hace su aparición en el famoso Ventana de Ángelus y a una bendición urbi en orbi, dor de Pascua de Resurrección, nator presente riba Plaza de San Pedro. Una aparición con sabor de despedida. Su amanecer, ya luna 21 de marzo, Pascetori 35 de Mainta, Casa Santa Marta, Alanta, con luto y tristeza, ya que Francisco su corazón ha stop de bati, dor de un stroke cerebral que ha paralizado su sistema cardiocirculatorio. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Legado de Papa Francisco está una indicación para su heredero continuar con la apertura que él ha iniciado de horizonte nuevo para la Iglesia Católica para seguir promover un mundo más justo, más inclusivo y con compasión para el comester de Dios sin ninguna distinción. Estaba un líder que ha desafiado estructura rígido y que acorda-nos de en cada palabra, de en cada acción, que fe no está un costo de dogmas, no está costo de costumbre o dominio. Él alaga atrás para nos el mensaje que fe está un asunto de viva de amor y misericordia. Su legado también lo queda marcado para un llamado a una conversión personal y colectivo de un mundo caracterizado por divisionismo. Papa Francisco ha motivado al mundo católico para construir brújulas de amor sin tener miedo de topar otro. Liderato de Francisco de la Iglesia Católica ha sorro para un avance con visión más universal, inclusivo y orientada para servir. Ecclesia tue iugit servientes, et fidei integritate fondati, et mentis lucian puritate conspicui. Así aquí nos atrece un relato de lo que anifica vida y obra de un líder más importante de la Iglesia Católica contemporáneo, Papa Francisco. Un hombre que salió de un hogar humilde, de un barrio pobre en Buenos Aires, Argentina, para preparar su mes y cana que paso determinado y seguro, arriba un camino largo y con obstáculo, pero que llega a la posición de líder universal de Iglesia Católica, creando un panorama de cambio, no solamente en teoría, pero con cada palabra, cada hecho, Francisco ha mostrado su determinación para lograr una transformación de Iglesia a favor de un mundo más unido, más inclusivo y más justo.
Su vida y su obra daban un testimonio de fe, dedicación y valentía. Danke, Papa Francisco, para cada uno de nós que si nos que un cambio, nos tem que actuar con determinación y sin miedo, pero con nobleza y amor para otro. Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, bo não a serra, pero bo obra y bo mensaje a queda atrás para nós. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chiedo il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Francisco, nos no olvidamos. Arrivederci, Papa. Te después.